Las casas nuevas tienen mejores terminaciones, más tecnología, un mejor diseño. Entonces, ¿por qué tanta gente siente que vive peor? ¿Por qué aparece humedad? ¿Por qué escuchamos el taladro del vecino de al lado, los pasos del vecino de arriba, los niños jugando afuera? ¿Por qué sentimos, yo creo que todos hemos escuchado el comentario, las casas de antes eran mejores? ¿Por qué las casas, entre comillas, modernas a veces resultan menos cómodas que una construida hace 30 o 50 años atrás? Hoy vamos a descubrir algo que las inmobiliarias no quieren que sepas y que ellas omiten. Cuando pensamos en una vivienda nueva, solemos asumir que será mejor. En algunos aspectos realmente sí lo es, ya sea porque tenemos mejores estándares sísmicos, mejor eficiencia energética, tecnologías que antes realmente no existían, pero al mismo tiempo muchos compradores sienten algo que realmente no saben bien cómo explicar. La vivienda es nueva, pero no se siente mejor. Y no es solo una sensación, hay datos concretos detrás de esto, datos que afectan directamente a tu bolsillo, a tu descanso y a tu calidad de vida. Hoy veremos por qué ocurre esto, qué cambios han tenido las viviendas modernas en Latinoamérica y qué deberías revisar antes de comprar. Quédate hasta el final porque la última sección es la mejor, la más interesante y la que más beneficios te va a entregar. Probablemente conoces a alguien que vive en una vivienda nueva y se queja de lo mismo, o quizás a ti mismo te ha pasado. Lo curioso es que muchas veces estos problemas no aparecen por mala construcción en el sentido técnico. No hay vigas rotas, no hay cimientos que fallan, etc. Simplemente aparecen por decisiones de diseño y de negocio. Decisiones que se toman antes de que el edificio se empiece a ejecutar, de que se empiece a construir. Esto pasa en una sala de reuniones donde el tema principal, sinceramente, no es tu comodidad, sino la rentabilidad del proyecto. Esto no quiero que suene como una crítica, porque es la realidad de cómo funciona realmente el mercado inmobiliario. Y entenderla te hace un comprador mucho más inteligente. Por ejemplo, veamos exactamente qué está pasando con tres problemas concretos. Uno de los cambios más evidentes y más documentados en la vivienda moderna en la región, esto aplica para toda Latinoamérica, es la reducción del tamaño. Y aquí los números son elocuentes. Por ejemplo, en México, en apenas una década, el tamaño promedio de los departamentos en las principales ciudades pasó de 76 a 50 metros cuadrados. Eso quiere decir una reducción del 35%. Existen casos más extremos donde hay unidades de 27 metros cuadrados o incluso menos en el mercado. Al mismo tiempo, la oferta de departamentos pequeños de entre 25 y 75 metros cuadrados aumentó un 14% entre el 2019 y el 2024. La disponibilidad de viviendas de más de 100 metros cuadrados se contrajo en un 13% en ese mismo periodo. Pero no creas que esto solo pasa en México. Por ejemplo, acá tengo un dato de Lima, Perú, en donde el área promedio de los departamentos vendidos cayó un 17% entre el 2020 y 2024, pasando de 76 a 65 metros cuadrados. Este dato es un dato que nos entrega la Asociación de Empresas Inmobiliarias de Perú, ACI, el gremio que representa aproximadamente un 85% de la oferta inmobiliaria en Lima. ¿Y qué pasa con el precio mientras el espacio se reduce? Sube, así es. Las viviendas nuevas se encogen, pero se pagan más caras por metro cuadrado. Y hay un término que se usa para explicar esto, se llama shrinkflation inmobiliaria.
Las casas se reducen, pero su precio por metro cuadrado aumenta. En la última década, el precio por metro cuadrado subió aproximadamente un 74%, mientras el tamaño bajó en 11%. En Ciudad de México, el metro cuadrado ya está casi en los 58.000 pesos. Y en Monterrey, las propiedades residenciales pasaron de 321 metros cuadrados en el 2018 a 184 metros cuadrados al 2024. Mientras que el precio total subió de 2.4 a 3.6 millones de pesos. Conclusión, no necesariamente estás comprando peor calidad de materiales, pero sí estás comprando menos espacio. Y ese espacio que pierdes afecta directamente en cómo vives, en la calidad de vida tuya y de tu familia. Ahora hablemos del problema que más comentarios genera en redes sociales, en grupos de amigos y en conversaciones sobre vivienda nueva. ¿Cuál es? El famoso ruido. Escucha al vecino de al lado taladrar, los pasos del vecino de arriba, la tele, escuchas cuando juegan los niños afuera. Claramente escuchas ruidos que no deberías escuchar. ¿Pero por qué pasa esto? Esto pasa por una decisión constructiva muy concreta. La reducción del espesor de los tabiques y la sustitución de materiales tradicionales por sistemas más livianos y baratos. Un muro de ladrillo macizo de aproximadamente 25 centímetros aísla acústicamente de manera muy diferente a un tabique de yeso de 10 centímetros. Y esto no porque el segundo sea malo, sino porque si no se diseña y ejecuta correctamente, se convierte en una puerta acústica realmente molesta entre tú y tu vecino. Esto no es un problema menor de comodidad, es un problema de salud. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, establece que el ruido se vuelve dañino a partir de los 75 decibeles. Y para que el sueño sea reparador, el ruido nocturno no debe superar los 30 decibeles. Estudios recientes vinculan que la exposición crónica al ruido residencial con hipertensión, problemas cardiovasculares, deterioro cognitivo y trastornos del sueño. Y solo en México, por ejemplo, se estima que alrededor de 46 millones de habitantes urbanos podrían sufrir impactos negativos en su salud por exposición al ruido. Esto llevado a dinero significa un costo calculado en cerca de 1.700 millones de pesos al año. ¿Y la vivienda nueva ayuda o empeora esto? Cuando compras un departamento con tabiques delgados, sin diseño acústico específico, en un edificio con varios pisos, la respuesta ya la conoces. Cuando una vivienda pierde privacidad acústica, también pierde calidad de vida, y eso nadie lo pone en el aviso de venta. El tercer problema es el que más tarda en aparecer y el más costoso de resolver una vez que ya está instalado. Es la humedad, condensación y confort térmico deficiente. Muchas personas culpan el clima, es que aquí llueve mucho, es que aquí hace mucho calor, y en parte tienen razón. Pero lo que no dicen las inmobiliarias es que una vivienda bien diseñada y bien construida pueda hacer frente a esos climas. El problema en muchas viviendas nuevas no es el clima, es la ventilación insuficiente, los puentes térmicos mal resueltos y el uso de materiales que no consideran el contexto climático donde se construye. Un puente térmico es un punto débil en la envolvente del edificio por donde el calor o el frío se transfieren de manera no controlada, generando condensación en superficies interiores. Y por ende, la condensación genera hongos. Y el hongo no es solo un problema estético, afecta la calidad del aire interior y la salud de quienes viven ahí. Lo que complica todo esto es que estos problemas no siempre aparecen el primer año, aparecen con el tiempo, cuando la garantía
y la postventa ya expiró o cuando el proceso de reclamo se vuelve realmente una batalla desgastante. La próxima vez que veas una vivienda nueva, impecable, pregúntate, ¿cómo se verá en 5 años más cuando el clima haga su trabajo? Ahora llegamos a la sección más importante del video y aquí viene la pregunta incómoda. Si los ingenieros y los arquitectos saben perfectamente cómo construir viviendas cómodas, silenciosas, bien ventiladas y con el espacio adecuado, ¿por qué tantas viviendas o departamentos tienen estos problemas? Sinceramente, la respuesta honesta no es que las empresas quieran construir mal. La respuesta es que operan dentro de un sistema donde la presión económica es enorme y constante. El suelo en las ciudades latinoamericanas se ha ido encareciendo de manera sostenida. Los costos de materiales subieron, la mano de obra subió, los trámites y los permisos se están volviendo cada vez más lentos y caros. Y al mismo tiempo, la demanda de vivienda no cede, porque son millones las familias que necesitan un lugar donde vivir. Y esto crea una presión estructural sobre los desarrolladores inmobiliarios para que ajusten sus proyectos y los hagan rentables. ¿Cómo se ajusta? Fácil, reduciendo metros, usando materiales más livianos, optimizando espesores, simplificando detalles constructivos, eliminando lo que no es obligatorio por norma. Nada de eso es ilegal y en muchos casos dentro de lo que establece la normativa está bien construido. El problema no está en el código de construcción o en la normativa. El problema es esa brecha, ese margen, esa tolerancia que se da dentro de lo que la norma exige como mínimo y lo que realmente hace que una vivienda sea cómoda, silenciosa y duradera. Esa brecha tiene nombre y se llama optimización de costos. Y sus consecuencias lamentablemente las paga el comprador. Entonces, ¿qué puedes hacer tú con esto? Las viviendas modernas no son necesariamente peores, pero tampoco son automáticamente mejores solo porque son nuevas. Y esa es una de las lecciones más importantes que cualquier comprador debería entender antes de firmar. Nuevo no significa mejor. Repito, nuevo no significa mejor. Y más tecnología en el aviso no significa más comodidad en la vida real. La próxima vez que visites una vivienda, no te preguntes solamente cómo se ve. Pregúntate si es cómoda, es silenciosa, ventila bien, cómo se sentiría vivir aquí durante 10 años, cómo se siente vivir aquí en la hora peak, por ejemplo. Fíjense en la orientación del sol. ¿Cuántos metros reales cuadrados tiene? ¿Hay espacios para vivir o solamente espacios para estar? Esas preguntas no aparecen en el render de la inmobiliaria, solo las descubres cuando sabes qué buscar. Cuéntame en los comentarios, ¿has vivido en una vivienda nueva y te ha pasado alguno de estos problemas? ¿Cuál fue el que más afectó tu calidad de vida? Si este video te fue útil, dale like y compártelo. Estoy seguro que le puede ahorrar un mal momento a alguien que esté a punto de comprar. Nos vemos en el siguiente episodio de Ingeniería 360. Chao, que estén bien.